Hola, soy el maestro Ismael Galindo y quiero darles la bienvenida a la materia de Introducción a los Negocios Internacionales en esta estación número 3, Trascendiendo el Conocimiento. El día de hoy les traigo una historia increíblemente interesante y que además nos ayudará a entender mejor los conceptos clave de los temas de la semana 6 y 7. Vamos a sumergirnos en la economía de India durante la pandemia de COVID-19. ¿Sabes que la India es una de las economías emergentes más grandes del mundo? Experimentó una de las quedas más fuertes de su Producto Interno Bruto durante la pandemia. Pero, ¿cómo llegó a eso y qué tiene que ver con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial? Pues, vamos a averiguar. Empecemos por el Producto Interno Bruto. Este es uno de los principales indicadores macroeconómicos para medir la economía de un país. En 2020, la India sufrió una contracción histórica de su Producto Interno Bruto, disminuyendo un 7.3% debido al confinamiento total y a la paralización de sus actividades económicas. Para visualizar este impacto, aquí te muestro un gráfico que compara la caída del PIB de India con otros países en desarrollo. Pero no solo es PIB lo que cuenta, el PIB ajustado, es decir, el que nos da la paridad del poder adquisitivo, nos ayuda a comparar el poder de compra entre países. Para la India también se vio afectado, reflejando cómo la capacidad de consumo de las familias indias disminuyó drásticamente. Pero no todo queda ahí. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? Bueno, también durante la pandemia, la brecha entre los ricos y pobres en India se amplió aún más. La clase trabajadora, especialmente los empleados del sector informal, fueron los más afectados. El desempleo llegó a niveles alarmantes, tocando el 23% en el primer trimestre del 2020. Pero, ¿por qué es tan importante entender esto? Ya que la población económicamente activa, es decir, la PEA, es un indicador macroeconómico clave para determinar la capacidad de la recuperación económica, es decir, van de la mano. Si el desempleo se nivela, pues automáticamente los otros indicadores macroeconómicos se estabilizan y a su vez la propia economía. Muy bien, y aunque el empleo y el desempleo son fundamentales, la desigualdad en la distribución del ingreso puede crear tensiones sociales a corto, mediano y largo plazo. A continuación, te presento cómo puedes ver el aumento de desempleo en China durante el 2020 en comparación con otros años. Otro tema crítico fue la inflación. Aunque el confinamiento redujo la demanda de muchos sectores, los precios de alimentos y productos esenciales se dispararon, afectando a los hogares más vulnerables. India experimentó una inflación del 6.2% en plena pandemia, presionando aún más a una economía ya de por sí bastante golpeada. Pero India no estaba sola en esta lucha. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, jugaron un papel clave. El Fondo Monetario Internacional aprobó préstamos de emergencias para apoyar a la India y mitigar el impacto económico de la pandemia, mientras que el Banco Mundial ofreció financiamiento para apoyar programas sociales y de salud. Esto nos lleva a un punto importante, la colaboración. Esta colaboración internacional es vital para enfrentar crisis de esta magnitud. Y con todo esto que te platico, es aquí donde los invito a reflexionar. ¿Cómo se hubiera manejado la crisis en India sin el apoyo de estos organismos? ¿Y qué otros países han enfrentado retos similares? Les dejo el siguiente espacio para seguir la conversación en el Padlet de esta estación número 3. El enlace lo dejaré más abajo en la descripción o en el Gmail. Quiero leer sus opiniones. Pues bueno, clase, esto ha sido todo por esta semana, esta última estación Trascendiendo Conocimientos, y espero que haya sido de su agrado. También quiero felicitarlos por su participación en las dinámicas y no me queda más que despedirme y desearles la mejor de las semanas y de cierre de este bimestre. Les agradezco mucho y espero poder vernos en otras materias, en otros cursos. Muchísimas gracias, nos estamos viendo próximamente.